Muy bien, gracias Alfredo y gracias a la iglesia, los líderes, Pastor Aitor y los que me habéis invitado para estar con vosotros este fin de semana, que es un honor. Y bueno, no voy a decir mucho más, es la verdad. Sí, vine a España en noviembre, van a ser hace 40 años. Y si alguien quiere ver alguna foto cuando tenía pelo, pues la tengo en el móvil. Y bueno, tengo 3 hijos, 2 nietas, 2 más que están de camino y he vivido siempre en Valencia. Estuve pastoreando en ese pueblo de Mislata 27 años. Luego pasamos a un pueblo al lado que no tenía obra y estuvimos allí 6 años. Y hace un par de años que el Señor me habló muy claramente de entregar el ministerio pastoral y ponerme a disposición de ministrar en las iglesias para promover el tema de la oración, el mover del Espíritu Santo. Así que cuando me llegan ese tipo de invitación es confirmación de que es lo que Dios está queriendo que haga, ¿verdad? Así que agradecido y, en fin, confiando y dependiendo de Dios. Sin Él, nada podemos hacer, ¿verdad? Si Dios no se hace presente, si Dios no decide hablarnos, pues pasamos el tiempo. Pero Él ha prometido que va a estar. Si estamos en su nombre, Él también va a estar. Así que nos abrimos a Él. 4 mensajes en torno a la oración puede sonar muy aburrido, ¿verdad? Así que espero que no lo va a ser. No vamos a estar hablando, ¿no?, del mismo punto de entrada, sino desde diferentes enfoques. Y hoy quiero hablar del impacto de la oración, pero el título del mensaje es Influencers. ¿Qué son influencers? Alguien que me lo diga. Sin miedo. ¿Qué es un influencer? Los youtubers, por ejemplo, ¿verdad? Sí, un influencer es un término que se usa hoy, ¿no? Influencer, si queréis pronunciarlo a la española. Es un término que ha surgido a través de las redes sociales de personas que de alguna manera han tenido la suerte de hacerse ricos haciendo tonterías. Y de alguna manera ganando adeptos y consiguiendo que miles y centenares de miles de personas vean sus vídeos. Y entonces, pues este va a ser el punto de partida. Vamos primero a leer unos textos en Génesis capítulo 1. Estoy, como ha dicho Alfredo, en el Comité Nacional de Oración. Estuve los primeros, bueno, fundamos el comité de alguna manera por el año 84, 85. Y estuve, pues, no sé si 15 años y luego pasamos el relevo a otros hermanos, pero hace unos 7 años el comité había llegado a un punto un poquito muerto y el consejo me pidió a mí y a 2 hermanos más, hermanas en este caso, a entrar en el comité. Y 2 dijimos que no y la tercera dijo que sí. Pero para nuestra sorpresa, cuando yo llegué al Congreso ese año, nos habían votado a los 3. Muy irregular. Nadie sabía explicar cómo nuestros nombres aún estaban. De hecho, nos enfadamos al principio los que habíamos dicho que no. Pero entendimos que era algo del Señor. Ninguno estuvimos presentes en la votación, que también es muy irregular. Una ni siquiera estaba en el Congreso. Bueno, las otras dos no estaban en el Congreso, muy irregular. Pero en fin, al final nos pasó el enfado y dijimos, bueno, Señor, parece ser
que es algo que tú has querido, así que estamos trabajando de nuevo. Y un punto de publicidad, del 11 al 13 de noviembre tenemos el retiro de intercesores, Retiro Nacional de Intercesores de FADE. Estáis invitados. Si quieres pasar un tiempo buscando al Señor y recibiendo administración en esa área, pues ese es tu lugar. Será en Ciudad Real y cualquier otra información, pues a vuestra disposición estoy durante el fin de semana para pasarla. Génesis 41, versículo 9. El jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y Faraón dijo a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde a Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Padre, permítenos que a través de tu palabra, Señor, recibamos algo que inspire y motive nuestras vidas, Señor, para tu servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Pues un influencer básicamente es una persona influyente. Y en redes sociales es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia y su influencia en las redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Un prescriptor quiere decir alguien que tiene la habilidad de influir en un determinado público cuando comparte su opinión o valoración sobre algún producto o servicio o marca. Dicho de otra manera, si tú tienes muchos seguidores en Internet y yo te ofrezco algún regalo para que anuncies mi producto, me sale muy rentable el advertising, ¿verdad? La publicidad. Los influencers, pues, tratan de ejercer una influencia para marketing sobre el público. Y de paso, pues, ganan dinero de parte de YouTube o la red en donde están trabajando. Ahora, curiosamente, eso no es nada nuevo. Es un fenómeno en redes sociales un poquito recién, ¿verdad? Pero en la vida no es nada nuevo. Y lo más curioso es que en la Biblia encontramos que Dios usa influencers. Personas que pueden ejercer una influencia sobre otras personas que tienen la capacidad y la posición para realizar cambios en la sociedad. Es decir, esas personas que pueden cambiar una nación o cambiar algo en la sociedad son influidas o influenciadas por las personas que Dios levanta. Y podríamos decir en este sentido que José fue el primer influencer. Dice Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dice a José, pues que Dios te ha hecho saber esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Qué radical. A través de la influencia de José sobre Faraón, se obró una salvación para el pueblo de Dios, pero no solo para el pueblo de Dios, sino para todo el mundo lindante a la tierra de Egipto. Un país extranjero, pero también en Canaán y en otros lugares, otros países. Todo el Medio Oriente. Una salvación que Dios necesitaba obrar. Y levantó un influencer para hacerlo. Y Dios no hace nada así de sopetón, ¿verdad? Dios no improvisa. Es un plan que Dios empezó a preparar. Bueno, Dios ha sabido todas las cosas desde el principio, ¿verdad? Pero empezó a revelarlo 2 siglos antes de que empezó a ocurrir. Si miras en Génesis capítulo 15, verás cómo Dios dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esto lo dice a Dios a Abraham cuando Abraham tiene unos 80 años.
Mientras en el capítulo 41, donde vemos a José, José tiene unos 30 años. Y si miras las edades de los patriarcas, descubrirás que realmente era unos 195 años después que Dios habló a Abraham. 200 años. Tú piensas atrás 200 años. Hace 200 años no es que no había internet. Es que no había ordenadores. Ni siquiera había televisión. De hecho, ni siquiera había radio. Hace 200 años. No es que no hubiera coches eléctricos, Teslas y aviones. Es que no estaba ni siquiera el primer Ford, no modelo T, como lo llamaban. De hecho, ni siquiera había bicicletas hace 200 años. Es decir, ese mundo, si alguien en ese mundo, en aquel entonces, dice algo que va a influir en el 2020, sería algo absolutamente increíble, ¿verdad? Pero así fue. 200 años antes, Dios lo dice a Abraham y lo va preparando ya. Y a José le trató con un trato muy especial, el bisnieto de Abraham. Le envía a Egipto como esclavo. De esclavo pasa a preso. Pero a los 13 años de estar en Egipto llega el cambio. Y en un mismo día se despierta en la cárcel y se acuesta en el palacio. Un ascenso meteórico. Ahora para ello Dios le tuvo que preparar. No fue nada fácil la vida de José, ¿verdad? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Llega aborrecido y vendido por sus hermanos. Después de escuchar cómo hablaban de matarlo y luego decían que no era lo más provechoso, decidieron venderlo. Después de escuchar esto con 17 años, imagínate, todos tus hermanos mayores, tirándote en un pozo y hablando de qué van a hacer contigo, y primero que están decididos a matarte. Dicen los hermanos luego, vimos cómo nos rogaba y no le hicimos caso. Llega como esclavo. Sin embargo, Dios le empieza a prosperar y a preparar. Dice, Dios estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él y con todo lo que él hacía. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos y les servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Se mostró hombre capaz. Ahora, cuando la mujer de Potifar fracasa en su intento de seducirlo y como consecuencia le mandan a la cárcel, no es como caer aún más bajo de donde estaba antes. No, qué deprimente. Llegas como esclavo, llegas desde esa horrible experiencia como esclavo, pero de alguna manera subes. Y ahora eres mayordomo de una hacienda importante en Egipto. El administrador de la hacienda.
Y luego por hacer el bien, por guardar tu fidelidad a Dios y tu honradez, tu honestidad como hombre, te echan en la cárcel. Sin embargo, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Sigue siendo influyente, aún en esa situación. Ahora, luego dice, ¿no?, que un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto. Pues allí entra el tema de los sueños. Llegan el copero y el panadero, cuentan sus sueños, Dios le da revelación a José y se lo explica, y así sucede. Y le dice al copero, por favor, cuando eso te ocurra y tú vuelves a Faraón, habla a Faraón por mí para que me saquen de aquí, que no he hecho nada. Fui robado de la tierra de los hebreos y no he hecho nada para que me metan en la cárcel. Y el copero se olvida de él. Yo me imagino que esos fueron los 2 años más duros para José. Porque ve la mano de Dios. Ve cómo Dios le da esa puerta que parece que se va a abrir por fin. Sin embargo, no ocurre nada. 2 años. Pero Dios estaba al control. Y 2 años más tarde, Faraón tiene un sueño que nadie sabe interpretar y el copero se acuerda de José. Y el plan de Dios de repente entra en la nueva fase. José fue un instrumento escogido para liberar al pueblo de Dios de morir de hambre, de una hambruna que les habría destruido. Dios necesitaba levantar a ese hombre de influencia, necesitaba prepararlos también en Egipto, porque su pueblo tenía que vivir una liberación y una salvación milagrosa para entender que eran pueblo de Dios. La clave para José fue que mantuvo su relación con Dios en medio de todo ello, ¿verdad? A la mujer de Potifar le dice, ¿cómo puedo yo pecar contra Dios haciendo esto? Cuando Faraón le dice, ¿tú puedes interpretar sueños? Él dice, no. Pero Dios le dará una respuesta de paz. Tenía confianza en el Señor. Dicho sea de paso, ¿verdad? Los sueños no se interpretan. Lo sabías, ¿verdad? Que los sueños son producto de situaciones físicas y químicas en nuestro cuerpo por la noche. Y es cuando tú dejas la pantalla del ordenador un tiempo, ¿no? Y ahora es un poco diferente, pero antes había una bolita, ¿verdad? Que iba pam, 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 así al azar. Así son los sueños, son tus pensamientos sin ningún cerebro para controlarlos. El cerebro está descansando. Y los pensamientos surgen así, ¿sí? Y tú despiertas en medio de uno de esos pensamientos y menudas rarezas te pasan por la cabeza, ¿verdad? Esos son sueños. Interpretar eso es como coger una baraja de cartas y tirarlas al aire y decir, a ver qué mensaje hay, ¿verdad? O mirar las estrellas y decir, ¿qué va a ocurrir en mi vida? Pero Dios puede hablar en sueños. Dios puede hablar cuando estamos dormidos. Y dicho sea de paso, solo hay 2 sueños en la Biblia de creyentes que se interpretaron y eran los 2 sueños de José. Y no necesitaban interpretación.
era absolutamente claro. Todo el mundo lo entendía al instante. Que él y sus hermanos estaban recogiendo las gavillas, ¿verdad? Y su gavilla se puso en medio y los de sus hermanos se inclinaron delante. Es que no hacía falta interpretar nada, eso estaba claro. Y luego el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de él y su padre se enfada y dice, ¿pero qué quieres? ¿Qué dices? ¿Que yo y tu madre y tus hermanos vamos a venir Los sueños que se interpretaron se dieron a incrédulos. Nabucodonosor y Faraón, y no sé si alguno más. Y Dios utilizó estos sueños, les inquietaba para que buscaran ayuda y buscaran alguna solución porque sabían que había un mensaje. Y Dios lo utiliza para que su pueblo pueda influir. Y entonces, así fue, ¿verdad? Con José. Yo creo que Faraón era muy joven, porque José solo tenía 30 años, pero cuando llega Jacob, José le dice, Dios me ha hecho un padre para Faraón. Y solo tenía eso, 30 años cuando llegó a su posición de presidente en Egipto, y cuando habla con su padre, 37, y dice, Dios me ha hecho... Se nota a Faraón un hombre joven, porque no tiene bagaje político para nada. Puede decir un esclavo, te hago presidente. Yo me imagino a los consejeros de Faraón estirándose de los pelos, ¿no? Pero ¿qué dices? ¡Qué locura! Pero luego dice que Dios les dio gracia delante de ellos. Dios así hace una y otra vez en la historia de su pueblo, ¿verdad? El pueblo se ve en apuros y clama a Dios. Y la respuesta de Dios es levantar a un influencer, Moisés, que viene a Faraón, enviado por Dios a regañadientes, pero enviado, no puede escapar. Y empieza a influenciar en Faraón. David, Elías, Daniel, Esther, personas que consiguen influenciar y traer cambios en la sociedad y cambios para el pueblo de Dios. El pueblo clama. A veces estaba el pueblo en gran angustia, tiempo de Esther, tiempo en Egipto cuando Dios levanta a Moisés. Y el pueblo clama y Dios levanta a este influencer para que llegue delante de la persona que puede traer el cambio. Influye y el cambio sucede. No ha cambiado esto. No ha cambiado esto. En los finales del siglo III, en cierto país había un joven llamado Gregorio. Y había en aquel momento dos reyes rivales o dos candidatos al reino rivales. Y Gregorio era el hijo de uno de ellos, el que no se quedó con el reino. Y por el peligro, pues su familia le envió fuera. De hecho, fue enviado a Palestina y allí fue criado por una pareja cristiana. Y cuando ya era hombre, volvió a su país con el fin de predicar el evangelio. Y empezó a compartir su fe. Pero el rey ahora era el hijo del rival de su padre, que habían sido amigos en la juventud. Pero ese rey, ex amigo, no quería saber nada del evangelio y le metió a Gregorio en un zulo. Desgraciadamente en esta zona tenéis algo de conocimiento de zulo, ¿verdad? Pues ese zulo estaba bajo tierra y allí permaneció Gregorio 13 años. Y una familiar llegaba y le bajaba comida cada día. Y
de alguna manera sobrevivió. 13 años más tarde, el joven rey y toda su familia enfermaron gravemente. Y viéndose en apuros, alguien, una tía del rey creo que fue, se acordó de Gregorio y del evangelio que predicaba. Y el rey se sorprendió, dice, este hombre estará muerto. Pero fueron a ver y le sacaron del zulo y oró por el rey y por toda la familia y Dios los sanó y se convirtieron. Y el rey le concedió estadios para predicar el evangelio en campañas por todo el país, dando lugar a un avivamiento nacional, con el resultado de que el país de Armenia fue el primer país verdaderamente cristiano. Dios usó un influencer, alguien que pudo influenciar en el gobierno y traer mover de Dios a la nación. En el año 1748, un capitán de barco que recogía esclavos en África y los vendía en Europa y en América, se convirtió al Señor en una tormenta que pensaba que se moría y prometió a Dios que se arrepentiría si le salvaba la vida. Y así fue. Y unos años después empezó a estudiar para el ministerio y se hizo pastor de una iglesia en Londres. Y como predicador, pues, impactaba y gente venía y acudía para escucharlo. Y en 1785 se convirtió un joven político. Y convirtiéndose al Señor, pues se fue a buscar consejo del pastor para poder entrar en el ministerio. Pero el pastor le aconsejó que siguiera donde estaba, porque podía servir al Señor allí. Y 2 años más tarde, este político empezó a luchar para la abolición del negocio de los esclavos. Y después de 20 largos años de lucha, consiguió que el Parlamento británico aprobara la ley para prohibir la venta y el negocio de los esclavos. Y este joven siguió luchando, ya no era tan joven, luchando para la prohibición total de la esclavitud. Y siguió hasta su jubilación, que se jubiló por enfermedad. Pero unos días antes de morir, que habían pasado otros 30 años, le llegó la noticia que el Parlamento había aprobado la ley para prohibir la esclavitud. El joven político se llamaba William Wilberforce. Y el capitán convertido en pastor, ex capitán de barco que vendía esclavos, se llamaba John Newton. El compositor de la canción que hemos cantado esta tarde, Sublime Gracia del Señor, que salvó a un miserable como yo, es como lo dice en inglés. Dios levantó un influencer. Hemos sido testigos en estos días de otro ejemplo. No sé qué pensáis, si sois monarquistas o republicanos, qué pensáis de toda la parafernalia alrededor de la reina de Inglaterra. Pero sí os puedo decir que ha sido una influencia para el evangelio en nuestra nación. En toda mi vida yo no he visto tanto comentario positivo del evangelio, de la fe, de tener creencias en Cristo, como ha habido en estos días. Testimonios, programas sobre la reina y su fe en Cristo. Un obispo comentó que en un momento dado él estaba a punto de abandonar el ministerio, estaba desanimado y fue a la reina para presentar
su dimisión porque él es el encargado de la iglesia anglicana, aunque no jefe espiritual, jefe administrativo, por así decirlo. Y ella dice, ¿pero por qué? Y él empezó a explicar y explicando al final dice, Majestad, ¿puedes orar por mí? Y él dijo que la reina le puso la mano encima y empezó a orar. Y vino la presencia de Dios y se le fue el desánimo y siguió en su trabajo. El entierro de la reina. 2,000 autoridades máximas de todo el mundo escucharon al arzobispo de Canterbury predicar el Evangelio. No sé si lo habéis escuchado, si alguien conoce inglés, sabéis lo que dijo. Habló el Evangelio. Sabemos que es hombre creyente, ¿no? Porque los hay en la iglesia anglicana que son cristianos entre comillas, pero en fin, ¿no? Ese hombre sabíamos perfectamente que era cristiano de verdad. Habló el Evangelio. 2,000 de las autoridades máximas del mundo escucharon el Evangelio. Les dijo, entre otras cosas, que sabe dónde está la reina por la esperanza que ella tuvo en Cristo. Y dijo, todos sin excepción nos enfrentaremos un día al juicio de Dios. Y todos podemos tener la esperanza que tuvo la reina. Le dijo, Jesucristo, que murió y resucitó para nuestra salvación. Se ha visto este entierro, se calcula en unos 1,000 millones de hogares alrededor del mundo, que es como una octava parte del mundo entero. La proclamación más ¿cómo se diría? Sí, numerosa del Evangelio en la historia. Un influencer de nuestros tiempos. No todos somos llamados a cambiar naciones o cambiar la sociedad, pero Dios nos llama a todos a influenciar. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Como luz, cada uno de nosotros debe vivir de tal manera que la gente a nuestro alrededor, familiares, vecinos, amigos, compañeros, lleguen a glorificar al Señor viendo nuestro comportamiento cristiano. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, no es fácil a veces, los vecinos que tenemos algunos, pero tienen que ver nuestro buen comportamiento y glorificar a nuestro Padre. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal es lo que conservaba la carne antes de la refrigeración, ¿verdad? Había que meter la sal en la carne, frotar la carne con sal. La iglesia está aquí para impedir la corrupción, para frenar la corrupción del mundo. Un grano puede parecer insignificante, pero cuando cada uno hace su labor, entonces se consigue un resultado. Ahora, hay otro nivel de ser influencer que es todavía mayor de lo que hemos estado hablando, lo más grande. Leemos de Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová dijo a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. 23. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, o que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué atrevimiento. Y sabéis cómo sigue la historia, ¿verdad?
termina con 10. Y Dios dice, no voy a destruir a Sodoma si se encuentran 10 justos. Lo triste de esa historia es que no había 10. Pero Dios sí envió al uno que encontró, que era Lot, y le sacó fuera de allí. No hay nadie que puede influenciar tanto en este mundo como Dios. Por lo tanto, los influencers más grandes, más importantes, son los que pueden influenciar a Dios. Los que pueden convencer a Dios para hacer cosas. Allí está el impacto de la oración. Moisés, Dios dice, voy a destruir a Israel. Estoy harto de sus pecados y sus murmuraciones, voy a destruirlos. Y Moisés se pone delante de Dios y dice, todas las tierras van a decir es que tú no pudiste meterlos en Canaán y tuviste que matarlos. Y al final, si vas a destruirles a ellos, me tienes que destruir a mí también. Influencia. Influye a Dios y Dios cambia. Dice, Jehová se arrepintió. ¿Qué palabras? Jehová se arrepintió del mal que iba a hacer. No hay tiempo de entrar en la teología de esto, pero en fin. Elías se planta delante del rey. Dice, no va a haber lluvia hasta que yo lo diga. Hasta que yo lo diga. No les da tiempo. Por eso no le pudieron matar cuando le encontraron. No las ganas que tenía Jezabel, pero no podía tocarlo. Porque hasta que él lo dijera, no iba a llover. Por eso el día siguiente, él le manda el mensaje y dice, ahora ha llovido, prepárate. Dice Elías, oró fervientemente. No, ¿cómo influían estas personas? Pues la oración. La oración es la influencia más grande que existe en este mundo. ¿Qué dice Pablo? 1 de Timoteo capítulo 2. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué hace la oración? Influencia en el gobierno, influencia en la calidad de vida en la tierra, influencia en la salvación de la humanidad. Dice, por eso dice, ante todo, ¿qué prioridad tiene? Ante todo, que se hagan, que se organicen, que se programen oraciones, rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Los gobiernos no cambian por las elecciones, los gobiernos cambian cuando la iglesia de Cristo prevalece en oración. Y no es que necesariamente se cambie el gobierno. Nabucodonosor siguió allí, Darío siguió allí, Faraón siguió allí. Dios cambió al gobernador, cambió el corazón del gobernador. Por eso hay que orar por Sánchez. ¿Cuántas veces oramos, Señor, cambia el gobierno? Pero no, igual lo que Dios quiere es cambiar el gobernador. Dice, ora por los que están en eminencia. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tendremos una vida tranquila. Podremos vivir en piedad.
Qué impío es nuestra sociedad. La iglesia está influenciando. Así que, hermano, hermana, Dios te ha llamado a ser un influencer. Tú eres uno de esos granos de sal que pueden frenar la corrupción del mundo. Y si la sal pierde su sabor, Jesús dijo, de nada sirve. Que no tenga que decir Dios esto de tu vida, ¿verdad? Necesitas implicarte en la oración por el mundo. La oración por los gobiernos. ¿Es tema tuyo de oración? Por lo que está ocurriendo. Cosas terribles están ocurriendo en nuestro mundo. Debe ser parte de nuestra oración diaria, ante todo. Ante todo. Nos quejamos de cómo está la vida. Dice Pablo, ora y podremos vivir quieta y reposadamente cuando prevalecemos. No solo esto. Dios quisiera salvar a todos. ¿Qué va a llevar a la máxima expresión de ese deseo de Dios? Que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. La salvación del mundo depende de la influencia de la iglesia. Nosotros influimos. La teología es obvia, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que mueve. Es Dios mismo, mueve la oración. Cuando nosotros prestamos oído a su voz y rogamos al Padre, que es el juez, que tiene que hacer lo justo. Por mucho que le apene, tiene que hacer lo justo. Aun cuando se lo pide el diablo, tiene que hacer lo justo. Por eso el Espíritu Santo mueve esos ríos de misericordia, de gracia, que pueden fluir a través de la oración, para que el Padre pueda decir a Satanás, lo siento que no, porque me lo ha pedido mi amigo, porque me lo ha pedido mi iglesia, y reservo el derecho de decir que sí cuando me lo piden mis amigos. Ora por el mundo, pero ora también por tu mundo. Eres influencer. En tu escalera, ¿cuántos cristianos hay? Eres influencer. ¿Quién va a orar por ellos si no lo haces tú? ¿Quién va a hablarles de Cristo si no lo haces tú? Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu familia, por supuesto. Ora, Dios te ha puesto para que influencies en sus vidas. Termina tus días en la presencia de Dios. Toma con regularidad tiempo aparte para dedicarte a orar al Señor, cumplir con tu ministerio. Eres sal, pues sala, influencia. Que Dios nos dé una nueva unción del Espíritu para ser influencers en el mundo, en nuestro mundo. Una sugerencia. Tus compañeros de trabajo, haz una lista y cógelos de 3 en 3 y ora. Señor, dame oportunidad para hablar con este. Ora. Un mes. Cambia 3 más. Pero está atento a la posibilidad, la opción de invitarles a un café, de hablar de su familia, de preguntar cómo están, saber cómo les ha ido el examen a su hijo, en fin, conocerlos y luego decir, he estado orando por ti. Compartirles la palabra de Dios. Influencia. Por eso estás. Donde estás no es casualidad. Dios no trabaja con casualidades. 200 años antes de enviar a José, ya lo tenía todo organizado. Mucho antes de que tú cogieras ese piso, Dios lo tenía organizado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Si el sitio te parece malo, pues necesitan de ti. Necesitan de Dios. Vamos a orar un momento al Señor. Te invito, si quieres ponerte en pie y decir, Señor, quiero tener mayor influencia en mi mundo y como parte de la iglesia en tu mundo. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego, Señor, que nos levantes como iglesia de Cristo de una manera nueva para impactar en el mundo, en la sociedad, en los pueblos donde estamos, las ciudades, y en los lugares donde has colocado a cada uno, Señor, que lo has hecho con intención, lo has hecho bien pensado, lo has hecho calculando bien, lo has hecho confiando en que haremos el trabajo que nos has encomendado. Padre, ayúdanos a sacar el talento de la oración de debajo de la tierra, Señor, y ponerlo a trabajar para que dé crédito, para que dé intereses, Señor, para que gane otros talentos. Influya, para que cuando nos presentemos delante de ti no sea con las manos vacías, sino, Padre, habiendo sido influencers en el mundo que nos rodea. Pedimos, Señor, que en esos días nos sigas impulsando y preparando para que, Señor, después haya un cambio en nuestra forma de orar y de influenciar en el mundo. Señor, si no, para nada va a servir estos días. Señor, queremos un cambio que el Espíritu induzca en nuestra vida. Yo mismo, así te lo pido por mí y lo pido por mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis tomar asiento.